Raymond Bernard Cattell fue un psicólogo británico establecido posteriormente en Estados Unidos. Cattell teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Nació el 20 de marzo de 1905 en Reino Unido y falleció el 2 de febrero de 1998 en Hawái, Estados Unidos. Sus padres fueron Mary Field Cattell y Alfred Ernest Cattell. Estudió psicología en el King's College de Londres en 1921. Como psicólogo, Carter fue seguidor y defensor del método científico aplicado a la psicología, siendo de los primeros en proponer el método de análisis de factores, en oposición a lo que llamaba teorización verbal. Una de las aplicaciones más importantes del análisis factorial de Cattell en la psicología fue la definición de 16 factores o rasgos fundamentales que subyacían a la personalidad humana. A estos factores se les llamó factores fuente, pues pensaba que a partir de ellos se creaba la personalidad individual. Esa teoría de los 16 factores y los instrumentos estandarizados usados para su medida se conocen colectivamente como los 16 factores de la personalidad. Estos son algunos rasgos identificables de cada tipo de personalidad. Empezamos con la afectividad. Persona que puntúa bajo este factor tiende a ser dura, fría, escéptica y suele mantenerse alejada. Le gustan más las cosas que las personas, prefiere trabajar sola y evitar dar opiniones comprometedoras. El siguiente razonamiento tiene que ver con la capacidad intelectual. En este sentido, mientras más razonable sea el pensamiento de un individuo, más inteligente pensamos que es. Estabilidad. Hace referencia a la capacidad de adaptación. Corresponde a la habilidad de las personas que para no dejarse perturbar por los estímulos del medio, disposición y capacidad para comprenderlos y apropiarse de ellos. Dominación es el grado de autonomía o sumisión de una persona. Esto quiere decir que las personas más dominantes suelen ser competitivas, agresivas y seguras de sí mismas. Les gusta ejercer su voluntad sobre los demás, se esfuerzan en manifestar sus deseos y opiniones y en conseguir lo que quieren. Impulsividad. Pues bien, Cattell relaciona la impulsividad con la espontaneidad y expresividad de las personas. Mientras más impulsiva es una persona, más entusiasta y expresiva será. Conformidad grupal. Se refiere al grado de aceptación de las normas sociales que muestran los individuos. Las personas conformes son aquellas que son atentas a las normas cumplidoras y formales. Las personas inconformes, rebeldes o revolucionarios son aquellas que se atentan a las normas y se les dificulta ajustarse a ellas. Atrevimiento. Estaría relacionado con la capacidad de asumir riesgos y actuar bajo presión. Según las personas que tienen alto nivel en este factor, son tímidos, alejados, cautelosos, retraídos e incluso pueden presentar sentimientos de inferioridad. Sensibilidad. Mención del predominio de los aspectos emocionales frente a los racionales en la conducta. Una persona altamente sensible se deja manejar por sus sentimientos, pues espera afecto y atención, busca ayuda y compasión. Suspicacia es aquella persona la cual generalmente suele tener sospechas o desconfiar y ver la maldad o las malas intenciones en los actos o palabras de otras personas a su alrededor, incluso aunque no las tenga. Continuando con las 16 personalidades, tenemos la imaginación, que es cuando las personas imaginativas se les reconoce como pensadores, ya que tienen la capacidad de encontrar nuevas ideas. Además se les considera creativas e ingeniosas y suelen ver y encontrar conexiones en cosas que tal vez no sean compatibles. Astucia. Una persona astuta tiene capacidad de ser muy hábil para engañar o evitar un engaño, y también puede lograr un fin o propósito falsamente. La culpabilidad. Una persona con personalidad culposa siempre tiende a sentir que es una mala persona y sentirse responsable de todo, e incluso tiene la dificultad de pensar en sí mismo y de quererse por miedo a ser egoísta. La rebeldía. Se considera una persona extrema debido a que las personas rebeldes siempre suelen ser descarados, sarcásticos, ingeniosos y seguros de sí mismos, y no les importa lo que piensen los demás.
Suficiencia. Las personas autosuficientes desempeñan una personalidad de buena autoestima y un gusto por la independencia. Confían en ellos mismos, no le temen a la soledad y no dependen de nadie para tomar decisiones. Autocontrol. Una persona con autocontrol tiene la capacidad de regular su conducta o propios actos de forma voluntaria, es decir, estas personas tienen la capacidad de influir en ellas mismas, en sus deseos, comportamientos, etc. Tensión. Una persona tensa es aquella que siempre se encuentra muy nerviosa, que está demasiado controlada o que no puede ni siquiera mantenerse relajada. Incluso se preocupa demasiado. Críticas a la teoría de la personalidad. Aunque es base empírica para la mayoría de su teoría, el modelo no ha sido probado. Además, aunque se reconoce su papel, los factores ambientales no se incluyen en la predicción de la conducta. Otra crítica sería que la teoría ha generado relativamente poca investigación y probablemente debido a su lenguaje técnico. Y también los factores no son independientes entre sí, por lo que no son totalmente distintos. Otros factores que nos pueden dar es que las variantes que explica cada factor, como el factor aislado, decrecen a medida que el número de factores aumenta. Esto implica que la supuesta igualdad en la importancia de los factores no ha sido contrastada empíricamente. Otro factor es que a nivel general la personalidad implica mucho más de los 16 factores que Cattell proponía, por lo que no puede ser estudiada de manera aislada y objetiva. Otro factor es que la información, así como los procesos de interpretación, siempre variarán según el entorno en el que las personas se desenvuelvan, por lo que nunca será totalmente determinante. Una de las pruebas más utilizadas en la evaluación de la personalidad es el test de la personalidad de 16 factores de Cattell, también conocida como 16PF. Según el psicólogo Cattell, la personalidad está formada por 16 factores o 16 rasgos. Cada uno de los factores de personalidad es como una pieza que conforma nuestra manera de ver el mundo y de cómo comportarnos en la sociedad. La prueba de 16PF se compone de preguntas de selección múltiple, en las que el encuestado debe elegir una de 3 alternativas diferentes. Los rasgos de personalidad se representan mediante un rango y la puntuación del individuo se sitúa en algún lugar del continuo entre los extremos más altos y más bajos. Las puntuaciones pueden interpretarse mediante distintos sistemas, dependiendo del motivo por el que se utiliza el test. Algunos informes interpretativos adoptan un enfoque clínico de la personalidad, mientras que otros se centran más en temas como la selección de carreras, el desarrollo del trabajo en equipo y el potencial de liderazgo. En tiempos que no se tienen datos referentes directos, el hombre ha buscado la respuesta a muchas preguntas. Una de estas es la de saber si la personalidad es fija, movible o en cierta manera plástica. La personalidad siempre ha estado determinada tanto por factores externos como internos, y aunque estos últimos no son visibles, son los más determinantes, pues son los que crecen poco a poco y nos llevan a actuar de una determinada manera ante la sociedad, de la mano de sus respectivas consecuencias. Dentro del mar de la personalidad, Cattell logró identificar ciertos estímulos externos que la mayoría de los individuos compartimos y siempre lo haremos. Nuestra respuesta a estos estímulos nos harán caer de una u otra manera en un rasgo o media de comportamiento. Este autor entiende a la personalidad como el conjunto de aquellos elementos que nos permiten comprender y anticipar las formas en las que las personas actuarán al enfrentarse a situaciones específicas. La unidad mínima de análisis de la personalidad es el rasgo, el cual hace referencia a características y tendencias relativamente permanentes en el comportamiento. Para dar una dimensión cuantitativa al análisis de los rasgos de personalidad y determinar sus principales características, Cattell utilizó la metodología del análisis factorial. De esta forma, llegó a agrupar los rasgos de las personalidades en 3 grandes categorías. Rasgos temperamentales. Este tipo de rasgos son innatos y suelen heredarse de una generación a otra. Son la base del comportamiento individual. Rasgos aptitudinales. Son rasgos relacionados con las habilidades y las destrezas, y de acuerdo con Cattell, también son susceptibles de ser heredables. Rasgos dinámicos. Esta categoría hace referencia a los factores motivacionales del comportamiento. Son dinámicos, fluctuales y contingentes.